Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas y será guardado. Aunque todavía no haga el florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos, sin arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José Basebet, el tagmonita, principal de los capitanes. Este era Adino y Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahotita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su espada a la mano. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Ajearita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulán, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida. Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató, y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30, y llegó a ser jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Después, Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Cabseel, este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo, y arrebató al egipcio la lanza de la mano, y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros. Y lo puso David como jefe de su guardia personal. Asael, hermano de Joab, fue de los 30. Elhanán, hijo de Dodo de Belén, Sama, Arodita, Elica, Arodita,
Eles, Paltira, Ira, hijo de Iques, Tecoita, Abiezer, Anatotita, Mebunaí, Usatita, Salomón, Ahoita, Maari, Netofaetita, Eled, hijo de Baana, Netofatita, Itaí, hijo de Ribaí, y Gaba de los hijos de Benjamín. Benaia, piratonita, Idai del arroyo de Gaz, Abi, Albón, Arbatita, Asmavet, Barhumita, Eliabá, Salbonita, Jonatán de los hijos de Jasén, Sama, Ararita, Ahiam, hijo de Sarar, Ararita, Elifelet, hijo de Ahasbai, hijo de Maaca, Eliam, hijo de Aitofel, Gilonita, Esrai, Carmelita, Parai, Arbita, Igal, hijo de Natán, de Soba, Bani, Gadita, Selec, Amonita, Naari, Berotita, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira, Itrita, Gareb, Itrita, Urías, Eteo, 37 por todos. Leímos hasta el versículo 39. No sé si se acuerdan de la mujer que tenía flujo de sangre. ¿Qué dice de esa mujer que tenía flujo de sangre? ¿Cuánto tiempo había padecido de flujo de sangre? Años, ¿no? Años padeciendo de flujo de sangre. Pero lo sorprendente, dice, ella había gastado todo lo que tenía en médicos. 12 años no había podido ser libre de ese flujo de sangre. Ella había gastado todo lo que tenía en médicos y dice, nada le había aprovechado. Antes le iba peor. Pero esto que le pasó a esta mujer parece algo feo, ¿no? ¿Quién quisiera tener un destino como el de esta mujer que tenía flujo de sangre? Nadie quisiera, ¿no? Porque esta mujer estaba sufriendo mucho. Pero dice, nada le había aprovechado. Ella había gastado todo. Todo lo que ella tenía, todo lo había gastado en médicos. Y nada le había aprovechado. Sino que antes le iba peor. En el Salmo 73 vemos personas que les pasa lo contrario. En el Salmo 73 vemos personas que logran con creces todos los antojos de su corazón. Consideramos ayer sobre dos personas, el mendigo, Lázaro, y el rico, del cual no se da el nombre. ¿Qué pasa con ese mendigo? Lázaro. Él tuvo males, sí, en esta tierra tuvo males, pero él fue consolado. Hay una promesa para el justo. Aquí se nombra el justo al principio. Antes de empezar a hablar de los valientes, la primera parte, ese 20% que no habla de los valientes, habla del justo. Ese capítulo 23 que acabamos de leer, lo más bonito es lo que está mencionando de quién es delante de Dios un justo. Sobre esto hicimos un video hace poco. Recibimos comentarios positivos, comentarios negativos, porque aparecen más de 200 versículos en la Biblia que hablan de los justos, pero aparece un solo versículo que parece que negara. El versículo que dice no hay justo ni a uno. Los 200 versículos que dicen que hay justo, esos versículos son mentira por ese que dice no hay justo ni a uno. No. ¿Cuánto se necesita? Bueno, hago esta pregunta. Si han estado atentos a los últimos en vivos, hago esta pregunta y podrían responder. Cuando una persona de pronto entra a un gimnasio y quiere adquirir, no sé, masa muscular o quiere tonificar o algo así, o por salud entra a un gimnasio, para que una persona avance, adquiera más destreza, más fuerza, para que esa persona adquiera más masa o lo que quiera, o pierda peso, ese tipo de cosas, ¿qué necesita esa persona? ¿Lo puede hacer así o necesita consumir determinados alimentos durante un largo periodo de tiempo y necesita ejercitar y consumir mucho? ¿Cuánto tiene que consumir? Mucho. Pero ahora, lo contrario. ¿Cuánto necesita consumir una persona de veneno? El veneno causa lo contrario a la vida. El veneno causa muerte. Entonces, ¿cuánto necesita una persona consumir de veneno para poder morir? ¿Necesita mucho? Necesita mucho veneno, mucho. Así también como para ejercitarse, para aumentar de masa, necesita consumir y consumir mucho. No, necesita una gotita. Es una gota. Una gotita de veneno es suficiente. Una gotita de veneno es suficiente. Para la destrucción, para la muerte, un poquito.
Nuestro Señor Jesucristo lo dijo de esta manera: un poco de levadura, ¿qué hace con toda la masa? La destruye, la daña, leuda toda la masa. Bueno, en ese momento dice leuda, pero se está refiriendo a altera todo, daña todo, cambia toda su naturaleza. ¿Cuánto? Un poco, solo un poco de levadura. Cambia totalmente. Pero para la vida, para la edificación, se necesita constancia, se necesita disciplina. Hay muchas personas que entran a un gimnasio, pagan la mensualidad, pero solamente van 3 días. Y el resto del mes no fueron. Pero ¿para qué pagaron un mes? Para eso hubieran pagado 3 días. Pero nadie pensaba que iba a ir 3 días. Porque lo que es para vida no se logra de esa manera. No se logra así de una manera como la destrucción. La destrucción se logra con una gota, un poco de levadura que hace leuda toda la masa. Eso pasa aquí en cuanto a la vida, a la muerte, eso pasa en el mundo espiritual. En el mundo espiritual hay personas que para haber recibido la salvación, para poder ser justos delante de Dios, ¿cuánto tiempo tuvieron que escuchar la palabra? Hace poco me preguntaron, alguien me dijo, yo quiero ser justo, ¿cómo hago para ser justo? Por los videos en los cuales hemos explicado sobre esos 200 versículos que hablan del justo versus ese que parece que dijera que no. Y me hicieron la pregunta, ¿cómo hago para ser justo? Le dije a la persona. Yo puedo explicarte, pues en los 150 caracteres es un poco complicado. Te lo puedo decir, pero puedes tomarme como loco. En mi caso duré 7 meses. ¿Cómo fue? En mi caso 7 meses, escuchando todos los días predicaciones de un justo que me quería explicar cómo yo podía recibir la salvación. Duró así 7 meses escuchando. Yo entendía. Me caían muy bien las personas que me estaban predicando. Yo estaba feliz, muy feliz. El siervo de Dios que me predicaba me visitaba, así dedicaba su tiempo. En esa época sí había internet. Estamos hablando del 2009, cuando recién conocí la iglesia, cuando recién conocí a un justo que predicara el evangelio. Yo venía de seis entre comillas iglesias, pero ninguna de ellas me habían enseñado cómo salir de la condenación del pecado. Por el contrario, en todos esos lugares que estuve, me hacían sentir cosas por medio de música, por medio de palabras muy bien escogidas. Todo era tan perfecto que uno salía y uno decía, me sentí que recargué fuerzas. Pero ¿cómo entraba? Pecador. ¿Cómo salía? Pecador. Años duré en supuestas iglesias, entrando como pecador y saliendo como pecador. Pero salía como un pecador muy feliz, porque salía como un pecador que estaba con pilas nuevas. ¿Pero en qué sentido me daban pilas nuevas? Todo era emoción, emoción, emoción. Cuando una persona logra poner a un lado las emociones y solo se queda con la palabra que muestra. Un pecador muere. ¿A dónde va un pecador cuando muere? Va al infierno. Entonces, a ese lugar que yo estoy yendo, que la gente conoce como iglesia, a esos lugares que yo estuve yendo, ¿por qué no me pudieron enseñar nunca cómo salir de ser pecador? Me mostraron una técnica: esfuércese. Por usted mismo trate de salir. Por usted mismo, así haga y haga para que usted deje de ser pecador. Esa técnica la intenté, fracasaba, volvía otra vez y me sentía pecador. Luego la intentaba así con más fuerza, me proponía, ahora sí, hacía pacto. Y cuando hacía pacto apretaba los ojos, apretaba los puños. Dios, te prometo que no voy a volver a hacer. Entre más decía no voy a volver a hacer, más rápido hacía eso que yo decía no voy a volver a hacer. Ahora sí, ya, pues me sentía otra vez culpable, pero cuando oía la música, cuando levantaba los brazos y cuando todo ese río de emociones, otra vez yo volvía y hacía pacto. Ahora sí, a veces gritando, ahora sí, te prometo. Sí. En los retiros, en alguna ocasión, en un retiro, hicieron que escribiéramos así, en una hoja, todos los pecados. Al escribir todos los pecados así en una hoja, no sabíamos qué íbamos a hacer con esa hoja, pero nos dijeron, tranquilos, esa hoja ustedes no se la van a mostrar a nadie. Entonces escriban, pero escriban todo, traten de no omitir ninguno. Escribía, se llenó esa hoja, casi que le doy la vuelta. así. Entonces tocó doblarla bien pequeñita, así bien pequeñita. Y al doblarla, pues uno la guardaba. Ténganla ustedes. Por la noche llegó el momento en el cual, ¿para qué hacían esa actividad? Hicieron una fogata. Entonces en esa fogata, ahora van a ser libres
de todos sus pecados. ¿Sabe cómo fuimos libres de los pecados en esa ocasión? Así tirando a una fogata, así ese papelito. Al tirarle a una fogata, entonces, no, por la música y por todo el ambiente y por toda la... se llama histeria colectiva. Esa es otra técnica que no hemos hablado. Cuando hay histeria colectiva, entonces la gente, el corazón del ser humano, ¿qué piensa? Si la mayoría está haciendo de alguna manera, es porque es cierto. Entonces todo el mundo gritando, todo el mundo, uno piensa, uno realmente logra creer que está siendo libre del pecado de esa manera, porque anotó en un papelito y votó. Eso no es bíblico. Una persona puede hacer eso ante las emociones, sí es verdadero. No era falso ante las emociones, pero las emociones son como niebla. Están, por un momento te acompañan y por otro momento te hacen sentir deprimido. Como cuando una persona consume ya sea alcohol, cigarrillo. El estado normal de una persona, digamos que es así, como vamos a hacer como una gráfica, ¿no? Una línea, es el estado normal de una persona. Cuando la persona toma algo para relajarse, digamos el cigarrillo, relaja, después no vuelve a la normalidad, sino que él experimenta un pico de excitación. Entonces la persona queda como alterada. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene que nivelarse, pero no se nivela volviendo a cero, no. Entonces, si lo que hizo fue excitarse mucho con algún medicamento, después viene una depresión muy fuerte. Eso pasa cuando el hombre trata de lograr las cosas en su carne. En su carne no va a tener estabilidad. Nunca nada de lo que haga el ser humano es estable. Todo lo que el ser humano hace es temporal, es pasajero, por un tiempito. Entonces, siendo salvo, siendo libre del pecado, de esa manera, tirando papeles al suelo, tirando papeles en una fogata, escribiendo los pecados en una lista y tirando, la persona se va a sentir libre. Pero ¿qué pasa cuando pasaba una semana, 2 semanas? Otra vez sentía uno condenación. Otra vez se sentía uno pecador. Ay, pero ¿por qué? Ay, ¿cuándo vuelve a haber otro retiro? Así desea uno otra vez. ¿Por qué? Porque es que me sentí liviano cuando fuimos a ese retiro. Me sentí feliz. Me sentí feliz. ¿Saben qué pasó cuando habían otros retiros? ¿Sabe qué pasaba? Uno se sentía más pecador. Si le volvían a decir a uno que hiciera la lista. No sé quiénes hicieron esa dinámica. En el caso de la iglesia acá, en el país que me encuentro, eso es normal. En muchas de las iglesias que hay acá hacen ese tipo de dinámicas. Y anotando otra vez en un papelito, ¿qué creen? En ese papel, la lista se hizo más grande. Sí, la primera vez había una lista, ¿no? Casi que al darle la vuelta a la hoja. La segunda vez tocó darle la vuelta a la hoja. Casi que tocaba, me regala otra hoja. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué pasaba eso? ¿Por qué era más grande? Dice la palabra. Cuando hay conocimiento de la ley, ¿qué pasa con el conocimiento de la ley? Por ejemplo, cuando la ley dice no codiciarás. Si la ley no dijera no codiciarás, la codicia para mí no sería problema. Pero entre más me acercaba a la ley, entre más conocía de la ley, más me daba cuenta la maldad que salía de mí. Habían cosas que no sabía. Habían cosas que no sabía que eran maldad, pero que salían de mí. Así había un montón de cosas. Y esas cosas, cuando se hicieron evidentes con esas dinámicas, se hacía más evidente. Ahora, ¿eso libra realmente del pecado? No. Eso hacía que yo estuviera... En una época me sentía no condenado. En otra época me sentía condenado. En otra época me sentía no condenado. Otra época me sentía condenado. En la Biblia dice eso de aquellos que están en Cristo. En la Biblia dice lo contrario. Dice, si alguien está en Cristo, ninguna condenación hay. ¿Para qué personas? A veces no hay condenación, a veces sí hay condenación. A veces no, a veces sí. ¿Para qué personas? A veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no. Para quienes no están en Cristo. Porque la Biblia dice, si alguien está en Cristo, para esa persona no hay condenación, ninguna. Ya no hay condenación, no hay ninguna. La persona que a veces no, a veces sí, a veces no, a veces sí. La persona que sí experimenta condenación de vez en cuando, para esa persona no se cumple lo de ninguna condenación hay. Quiere decir, esa persona no ha estado en Cristo. Así haya asistido, no sé, 10 años, 20 años a una supuesta, o a varias iglesias cristianas, supuestas iglesias cristianas, esa persona no ha sido libre del pecado conforme a la palabra, sino únicamente conforme a sus emociones. ¿Qué le pasó a la mujer sorprendida en adulterio? Esa mujer, ¿cómo quedó? Quedó sin ninguna esperanza. Ella, ¿qué esperanza tenía? Únicamente que la apedrearan. Ella sabía que lo único que tenía al frente eran las piedras. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? El hijo pródigo igualmente.
El hijo pródigo, cuando él se dio cuenta, no soy digno de ser llamado hijo de mi padre, no soy digno. Volveré, pero aunque sea que me reciba como jornalero. Pero el padre, ¿cómo lo recibió? Como el hijo amado que estaba esperando que regresara. ¿Y cómo dice la palabra? Este era muerto y ha revivido. Así dice, está refiriéndose a todo ser humano. La condición que se necesita para que una persona realmente se reconcilie con Dios, para que realmente, como dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién puede recibir esa potestad? Esa palabra les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es como decir en ese momento, hay un rey. Acá, un rey, digamos, de cada país. Imagino que cada país no tenga presidente, sino tenga rey. Y el rey, ¿a quién le permite? Dice, voy a permitir que de toda esta nación, 3 sean hijos. Eso es potestad. O sea, es algo que no todo el mundo tiene. Una minoría muy pequeña. Dice la palabra, a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién puede convertirse en hijo de Dios? Todos los que creyeren, todos los que le recibieren. Pero las personas que piensan que creer es lo que ellos deciden. O sea, si una persona dice, sí, yo creo. No, creer no es que tú aprietes los ojos, que aprietes los puños y digas, yo creo. No, eso no es así. Eso no es así. Te preguntamos, a la gran mayoría de las personas les hacemos esta pregunta. A todos los que entran a este perfil les hacemos esta pregunta. ¿Tú eres o no eres pecador? ¿Qué contesta la gran mayoría cuando recién llega? No la gran mayoría, todos. Todo el que recién llega acá por primera vez contesta, claro, ¿cómo voy a decir que no somos pecadores? Todo el mundo contesta así. En las que se conocen como iglesias, aparentemente hablan la palabra de Dios, aparentemente nombran la obra de Dios. Aquí hay una a la que yo asistí, a la última, a la sexta a la que yo asistí, invitamos a los pastores de esa denominación, los invitamos para que ellos escucharan el Evangelio. Ellos escuchando el Evangelio lo agregaron a su carrito. ¿Dios permite eso? Dios no permite eso. ¿Qué tuvo que pasar con la mujer con el flujo de sangre? ¿Qué tuvo que pasar con ella? Ella tuvo que llegar a gastar todo lo que tenía. Cuando ella ya no tenía ninguna esperanza, ahí pudo recibir la misericordia de Dios. Pero ¿qué pasó con estos pastores de esta sexta iglesia a la que yo asistí? Ellos asistieron, escucharon, tomaron nota, grabaron las prédicas y ellos después cogieron las prédicas y quisieron agregarlas a lo que ellos ya hacían. ¿Sabe qué es lo que hicieron? Una abominación. Después escuchamos las prédicas de ellos, que son muy excelentes, muy bien meditadas, pensadas. Incluso ellos no predican así, ellos predican así, leyendo. Tienen un computador aquí al frente y ellos van leyendo así, porque todo está diseñado para que sea perfecto. Cada palabra ha sido escogida por un equipo. Un equipo que tiene que hacer que todo encaje perfectamente para que las personas sean conmovidas. Dentro de esas prédicas involucraron versículos de la salvación. Versículos que dicen que Jesús ya quitó el pecado del mundo. Cuando escuché una prédica de ellos quedé sorprendido porque los estaban nombrando. Jesús es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Y cuando los oí decir eso, ¡wow! ¿Será que ya conocen el Evangelio? ¿Será que sí los recibieron? Seguí escuchando la prédica. Dijeron casi todo el Evangelio. Casi que lo nombraron. Casi que nombraron los versículos con los cuales una persona ha podido recibir la salvación. Pero en la oración, eso fue 5 minutos antes de que terminara la prédica que ellos habían ya diseñado. Lo nombraron por 1 minuto. No fue en toda la prédica que estaban explicando el Evangelio, no, en 1 minuto. De ese minuto, de esos 30 minutos, ellos hablaron aparentemente el Evangelio. Pero cuando llegó el momento de la oración, ¿sabe cómo fue la oración? Señor, perdónanos los pecados que hemos cometido esta semana. Lo que habían dicho 5 minutos antes de terminar la prédica había quedado en nada. Como dicen, el que peca y reza empata. Hay una religión que tiene ese dicho. Eso fue lo que estaban haciendo. Estaban nombrando el Evangelio, pero lo que salía de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que salía del corazón mostraba, no lo creen. Entienden los versículos que Jesús, el que pusimos ayer en el video de ayer, en el video de hoy. Dios dijo, terminaré con el pecado en un día. Zacarías 3:9. Está escrito ahí. ¿Qué dijo Dios? Dijo Jehová a Dios. Vamos a leerlo. Ya para terminar, vamos a leer ese versículo. Zacarías, capítulo 3, versículo 9. Zacarías, capítulo 3, versículo 9.
No lo vamos a leer todo, vamos a leer específicamente la parte donde nombra a Jehová, la parte final. Ese versículo está dividido en tres partes. Vamos a nombrar esa parte específica que es la que muchas personas se saltan. O por quedarse con la primera parte, entonces omiten la última. Solo vamos a leer esa última parte. Entonces dice Zacarías. Zacarías es el último libro, el penúltimo, antes de Malaquías. Entonces van al Antiguo Testamento, están en Malaquías, antes de Malaquías, Zacarías. Zacarías capítulo 3, versículo 9. Dice el versículo 9, la parte final del versículo 9. Dice Jehová de los ejércitos. Espero que esto les quede grabado. Concéntrense en esto y no se dejen distraer de esto que vamos a leer acá. La parte final de ese versículo dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Dice y porque antes estaba nombrando otras cosas, pero lo más importante es y quitaré el pecado de la tierra en un día. Lo dice la palabra, está profetizado en el Antiguo Testamento lo que Dios iba a hacer. ¿En cuánto tiempo iba a quitar el pecado? ¿En cuánto tiempo dijo Dios que quitaría el pecado? En un día. Así dice, ¿no? En un día. Dios se comprometió. ¿Dios miente? No. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Trata de no distraerte. Concéntrate en lo que te queremos transmitir en ese momento. Dijo Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Dios no mintió, Dios lo hizo. ¿Cuándo quitó el pecado de la tierra? ¿Cuándo fue ese día? En nuestro Señor Jesucristo, Él lo quitó. En nuestro Señor Jesucristo, Él cargó el pecado. ¿Qué dijo Abraham? Abraham, ¿qué dijo de ese día? No sé si se acuerdan. En Juan, capítulo 8, versículo 56. Bueno, antes de leer ese versículo, antes de leer Juan, hago una pregunta. Antes de leer Juan, capítulo 8, versículo 56, les hago esta pregunta. Váyanlo buscando. Juan, capítulo 8, versículo 56. Pero piensen en la pregunta que les voy a hacer. Un niño pequeño, un niño pequeñito, ¿cuándo se alegra? Si ustedes, vamos a suponer que ustedes son personas que no han jugado con el niño, no se han burlado de él. Entonces el niño ven en ustedes una persona que lo que dice cumple. Entonces, suponiendo así, si ustedes al niño le dicen que le van a comprar, que el domingo lo van a llevar y le van a comprar eso que el niño quiere, un regalo, algo que vale, digamos, $10, pero para el niño eso es algo grande. Entonces ustedes le dijeron al niño, sí, este domingo vamos a ir, yo te voy a comprar eso, vamos a ir a un centro comercial, allá yo lo vi y te voy a comprar eso. El niño se alegra por la noticia de que se le va a comprar, o el niño tiene que esperar a tenerlo. Cuando el niño lo tenga, ahí sí se va a alegrar, o se va a alegrar cuando recibió la promesa. Hago esta pregunta. ¿Cuándo el niño se alegra? Cuando ya lo tenga en sus manos, se alegra por la noticia. Sí, se alegra el gozo que siente el niño, ese gozo. Él lo siente por la promesa de la persona que cumple. Estamos hablando ya, poniendo el ejemplo de una persona que cumple. Una persona que cumple, el niño se va a gozar por la noticia. Se goza, sin haberlo visto, pero se goza. Vamos a leer ahora sí, ya para finalizar. El último versículo que leemos es ese. Vamos a leer Juan, capítulo 8, versículo 56. Juan, capítulo 8, versículo 56. Ahí es cuando Abraham, está hablando de Abraham. Ahí está hablando de Abraham. Juan, capítulo 8, versículo 56. Dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Miren lo que dice. Se gozó de que había de ver mi día. O sea, no lo había visto. No había visto el día del Señor. Pero ahorita más de uno se estará preguntando, tengan paciencia. Por ahora no se distraigan por muchos pensamientos. Estamos en algo específico. Presten atención a esto específico, porque si no después, queriéndose adelantar a otra cosa, si no prestan atención, esto puede no volverse a repetir. Abraham se gozó de que había de ver, así dice, ¿no? Se gozó de que había de ver mi día. Quédense con esta frase ya antes, para terminar. Abraham se gozó de que había de ver. No lo había visto. Abraham no lo había visto, pero se gozó. ¿En quién se gozó? El que se lo estaba diciendo era fiel. El que se lo estaba diciendo era verdadero.
El que se lo estaba diciendo le había demostrado que cumplía. ¿Quién se gozó? Aquel a quien las personas llaman el Padre de la Fe. ¿Por qué es el Padre de la Fe? Porque él creyó en esperanza contra esperanza. Él, sin necesidad de ver, él ya había creído. ¿Qué dicen las personas cuando les queremos compartir el Evangelio? Algunas personas se expresan de esta manera. Pues usted, si me muestra, si yo puedo ver eso que usted me está diciendo, lo puedo creer. El corazón del ser humano, hasta cierto punto, cuando llega a una depravación total, no puede tener fe. Lo contrario a la fe que es. Si no me consta a mi experimentación, necesito que me conste a mis sentidos. Mis sentidos, ¿quién los maneja? Satanás. Bíblicamente, eso que estoy diciendo no es una maldición. Bíblicamente, lo que nosotros creemos que nuestros sentidos los maneja Satanás. Por eso, en las que no son iglesias delante de Dios, enseñan a sentir a las personas que ya son libres del pecado. Porque anotaron en un papel o porque dijeron, Señor, yo pequé así, ya. Y tú dijiste que si yo decía. No, él no dice si decías. La única forma de que una persona, de que haya remisión de pecados es por derramamiento de sangre. Hebreos 9:22. Bueno, si estoy nombrando más versículos, tenemos que dejar algo para el día de mañana. No es que tengamos que dejar, sino que el tiempo ya se nos acabó por el día de hoy. Vamos a dejar hasta acá, vamos a orar. Espero que no se les olvide, Abraham se gozó de que había de ver mi día. Eso que dice Abraham se gozó de que había de ver mi día es fe. Fe, eso es fe. Él no había visto, pero él lo vio por la fe. ¿Qué vio él por la fe? El día de nuestro Señor Jesucristo. Ese día en el cual fue quitado el pecado del mundo. Espero que te quedes con esto en tu corazón y que tengas fe, que esto aumente tu fe. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias, Señor, porque el corazón tuyo está al alcance del que sea como un niño. ¿Quién es como un niño? El niño está en modo recibir. El adulto tristemente puede tener una lluvia de pensamientos que no le dejan recibir. Parece que oír fuera fácil, pero cuando compartimos el Evangelio nos topamos con personas que parece que nos están oyendo, pero algo está sucediendo en el interior de ellos que no les permite oír. Si una persona quiere agradarte, tiene que tener fe, pero la fe viene por el oír. El sentido que más debemos cuidar es el oír. Para que una persona pueda oír, esa persona tiene que menospreciar a sí mismo. Si la persona se tiene en alta estima, lo contrario a menospreciarse a sí mismo, si la persona se tiene en alta estima, va a confiar en todo pensamiento que le llegue. Aún en ese momento que estamos orando, hay personas que de pronto no están orando. Hay personas que ni siquiera saben exactamente por qué hemos orado. Permite, Padre, que las personas tengan la sensibilidad de reflexionar si realmente pueden oír. O si en el momento que tienen que oír, algún pensamiento les llega. Esa persona debe tener en su corazón el buscar la leche de Dios, la leche espiritual, no adulterada. Debe buscar un corazón como el de un niño. Esa persona no se ha dado cuenta, pero ha estado creyendo en sí mismo. Dale la sensibilidad a todos. En ese momento te pido en especial por los hermanos. Dale la sensibilidad a los hermanos para que no sigan siendo arrastrados por pensamientos diversos. Dales a todos, tanto a los que están nuevos, a los que hasta hace poco están llegando, y no sé, son pastores, líderes de iglesia, o a los hermanos, a los que ya han recibido la salvación. A todos en general te pido, dales el corazón como el de un niño, para que puedan oír, para que puedan recibir. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.